Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos hoy aquí la presencia de la doctora Olga Lucía Hernández Manrique. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt de Colombia. Bienvenida, Olga. Ay, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Para empezar, ¿nos podrías platicar un poco a qué se dedica el Instituto Humboldt? Sí, claro, el instituto hace parte del Sistema Nacional Ambiental. Se creó hace 20 años, estamos en este año, estamos festejando nuestros 20 años. Trabajamos con políticas ambientales, trabajamos con biología de la conservación, trabajamos con uso y manejo de recursos naturales y tenemos una fuerte en el ámbito de la comunicación también, para poder distribuir todo este conocimiento. Y somos los encargados de custodiar las colecciones biológicas de Colombia. Ah, qué interesante. Es un poco como el equivalente de la Conavio aquí de México. Sí, exactamente, somos como las hermanitas de cada uno de los países, sí. Ah, excelente. Exactamente, ¿tú a qué te dedicas dentro del instituto? Bueno, yo soy como la coordinadora de los análisis espaciales de un proyecto que venimos haciendo en un convenio con la empresa de petróleos de Colombia, con Ecopetrol. Mi labor es como diseñar y organizar toda la parte metodológica para la planificación ambiental de la conservación de la biodiversidad en las áreas operativas de Ecopetrol, que básicamente son los sitios donde Ecopetrol está haciendo extracción, refinamiento y conducción del crudo. Ah, qué interesante. Ahorita vamos a pasar un poco a que nos platiques a más a detalle Claro este que sí. proyecto, pero a mí me gustaría que nos platicaras para el público cuál es la perspectiva desde tuya y del instituto de la importancia de la planificación territorial para el manejo de los recursos naturales, para la conservación de los ecosistemas y para poder pues hacer un uso más armónico, tanto para las comunidades como para la naturaleza y el beneficio de la sociedad. Bueno, yo creo que es fundamental, o sea, la conservación de los recursos es fundamental en el proceso de desarrollo que tenemos estos países en particular, que estamos en el término de vía de desarrollo. Pero esta vía de desarrollo debe estar realmente articulado a procesos de conservación de la biodiversidad. No hablando de conservación, la mayoría de las personas asumen que la conservación es solamente tener áreas que están... De no tocar. De no tocar, no. Aquí lo que queremos es de que realmente tenemos que utilizar los recursos, pero hacerlo de una manera sostenible y que realmente sean nuestro colchón de recursos para el futuro. Y debemos trabajar de manera conjunta toda la parte de desarrollo, pero también toda la parte de conservación. Entonces la parte de planeación donde se puedan integrar estas partes de desarrollo y conservación es muy importante. Claro, es fundamental. Yo creo que es de las cosas más importantes que tenemos que trabajar en este momento. No podemos seguir con esta divergencia que hemos tenido siempre de que el desarrollo va por un lado y la conservación por otro. Yo creo que ese es el momento en el que tenemos que acercarnos a las empresas, al sector productivo y empezar a trabajar de la mano con ellos en procesos de desarrollo articulados a procesos de conservación para poder tener un desarrollo sostenible realmente, porque conservación sin desarrollo no lo podemos tener y desarrollo sin conservación es totalmente insostenible. Entonces tenemos que comenzar, porque si no, definitivamente no nos va a alcanzar el planeta para poder seguir viviendo en él. Claro, claro. Toda la base geográfica que utilizan en la planeación, ¿la han generado ustedes o trabajan en colaboración con algún otro instituto para poder realizar esta planificación? Bueno, realmente nosotros trabajamos con información oficial. La oficialidad nos la entrega el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es el encargado de generar toda la información para el país. Ellos nos entregan a nosotros toda la información básica. Hay información que debemos obtener de otros institutos, como el Instituto de Meteorología, que es el instituto, el IDEAM. Ellos nos entregan otro tipo de información. Hay
Ministerio de Agricultura, en el marco con la UPRA, que es una unidad para el desarrollo de la agricultura, nos entregan otro tipo de información. Entonces lo que hacemos nosotros básicamente es como ir recolectando toda la información disponible a nivel gubernamental. Hay una información que no está a las escalas que estamos trabajando, que son escalas regionales a 1/100.000 más o menos. Entonces las vamos generando nosotros desde el instituto. Vamos buscando toda la información y vamos generando la información que no está disponible o que está a unas escalas muy gruesas que realmente no nos sirven para poder tomar decisiones a escalas regionales. Sí, en ese sentido nosotros también tenemos ese mismo problema. Tenemos sí una base topográfica para todo el país, escala 1/50.000, pero ya la información temática y a más detalle, por ejemplo, de tipos de suelos, vegetación y usos de suelo, inventarios de la biodiversidad, pues no los tenemos y realmente es un esfuerzo muy grande que se tiene que hacer en coordinación, pues a veces con universidades, a veces con empresas, para poder hacer esta pues titánica acción para poder generar la información que necesitamos para hacer la planeación. En este momento en Colombia, el IDEAM, en cabeza del IDEAM, está la generación del mapa de ecosistemas 1/100.000 para el país, articulado a los otros institutos de investigación para generar todo lo que tú estás diciendo, tipos de suelo para poder pues, tener un mapa a 100.000, toda la parte hidrológica, pero es una tarea que lleva muchos años. Entonces, esperamos que el próximo año tengamos ya un mapa de ecosistemas para el país que quiere que sea actualizable cada 2 años. Wow. O sea, después de que tengamos la base, que empezar a trabajar ya toda la parte de cobertura de uso del suelo, empezarla a trabajar más o menos cada 2 años para poder tener un sistema de monitoreo. Que creo que eso es fundamental en los procesos de conservación y de desarrollo del país. Sí, definitivamente tenemos que monitorear cómo van sucediendo los procesos, si las políticas que se están implementando están hacia lo que fueron creadas o están generando otro tipo de problemas. Exactamente. Qué interesante. En ese sentido, creo que el proyecto que tú encabezas o en el que estás participando con Ecopetrol es una muestra de las nuevas cosas que se pueden hacer, estas nuevas formas de organizarnos y de generar información y de planear esta forma de combinar el desarrollo con la conservación, que me parece muy interesante. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto? Bueno, ese ha sido un proyecto muy, muy bonito, muy complicado, porque es la primera vez que hay una aproximación de desarrollo y conservación en un sector productivo, en una petrolera. Ecopetrol está haciendo todo un cambio de sus prácticas porque comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York. Y ellos les piden unos estándares ambientales muy altos. Al pedirle esos estándares tan altos, Ecopetrol lo que ha hecho es acercarse al instituto y ver qué posibilidades tenemos de trabajar de manera conjunta. Y en este momento los estamos apoyando en generar como toda la planificación ambiental para la conservación de la biodiversidad en donde ellos trabajan. Y una de las cosas que logramos y que nos parece fundamental es que toda la información que estamos realizando en el convenio con Ecopetrol es una información que es de libre acceso. Ah, eso está muy bien. ¿Por qué queremos que sea de libre acceso? Nosotros somos una institución que ofrece información técnica en estos sentidos, pero no podemos influenciar en las partes de las políticas internas. Ellos tienen que negociar con la autoridad ambiental, que son las corporaciones autónomas regionales. Entonces queremos que tanto Ecopetrol como las corporaciones tengan la misma información y cuando se puedan sentar a negociar sus licencias ambientales, tengan la misma base. Claro, claro. Entonces creo que eso es una de los logros que tenemos. Otro de los logros es que toda la información que vamos a entregarle a Ecopetrol va a estar articulado a su sistema de toma de decisiones en el tema de viabilidad de sus proyectos y pues todo lo que tiene que ver con infraestructura y con toda la parte de ingeniería de
de la colección del crudo. Entonces creemos que es muy importante. Yo creo que es un primer paso en Colombia para poder tener un desarrollo y mantener nuestros recursos naturales de una manera mucho más sostenible. Claro. Y también, obviamente, tenemos que tener en cuenta que hay una historia que, pues, en algunos lugares ha sido buena, en otros lugares no ha sido tan buena, en el cual, pues, hay que trabajar poco a poco con las comunidades locales, que son las que son directamente afectadas por todos esos procesos de desarrollo en los cuales ellos no estaban vinculados, y que ahorita, pues, digamos que es un proceso de cambio, pero pues, obviamente estos cambios son muy lentos. A mí me parece sensacional el proyecto. Me imagino que todo lo están trabajando en un sistema de información geográfica que pueda apoyar la toma de decisiones. Están pensando en lo que se va a hacer en el futuro. Sin embargo, ¿están contemplando tener algún tipo de proyecto de restauración o de remediación para las cosas que ya sucedieron en el pasado? Bueno, en este momento, esas son dos cosas. La primera, sí, estamos trabajando con un sistema de información geográfica, estamos utilizando el software ArcGIS, que lo utilizamos nosotros desde el instituto, y Ecopetrol también lo utiliza, y queremos, pues digamos que en este momento estamos como en todos los procesos metodológicos. Al final queremos poder entregar como una cajita de herramientas en el cual cada institución pueda utilizar la información que tiene de los sitios, de sus lugares principales, para que puedan como correr las mismas metodologías. Eso por un lado. Queremos que, aparte de entregar toda la información que entregamos, pues tengan como una herramienta en la cual ellos también puedan hacer sus propios análisis. Claro. No solamente Ecopetrol, sino todas las corporaciones autónomas regionales, o las ONGs, o quien lo necesite, en la parte educativa, en la parte académica también. Y por el otro lado, queremos... ¿me repites la segunda parte de la pregunta? Sí, si dentro del proyecto hay alguna consideración para la parte de restauración. Sí. Nosotros estamos llevando nuestro proceso, estamos identificando las áreas prioritarias y estamos generando estrategias de conservación. En esas estrategias tenemos todo lo que es hacia la preservación, o sea, todo lo que ya está protegido y áreas que deberían entrar al Sistema Nacional Ambiental. Y tenemos unas áreas prioritarias para la restauración. Estas áreas prioritarias para la restauración, sea ya para la preservación o para el uso sostenible. O sea, la restauración tiene un fin, claro, para cualquiera de estos dos. Pero también esto va articulado al Plan Nacional de Restauración que está llevando a cabo el país, que está, en estos momentos está en proceso de, yo creo que este mes o el próximo mes, tendremos un mapa de restauración para el país. Qué interesante. Que se está haciendo en convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto Humboldt también. Ah, muy bien. Entonces sí, esperamos pues que esto nos dé como una línea de trabajo hacia el futuro. No, pues está muy bien. Me imagino que muchas de las áreas de extracción de crudo de Ecopetrol coinciden con zonas de alta biodiversidad en Colombia. Colombia y México somos de los países, dentro de los 8 países del mundo con mayor biodiversidad en el mundo, se considera países megadiversos, y pues creo que sería muy interesante que nos comentaras un poco esto, porque bueno, nosotros también nos enfrentamos con este problema. Bueno, sí. Tenemos la producción de crudo, digamos que los sitios de mayor extracción se encuentran en el piedemonte llanero, de la zona de los llanos orientales, pero obviamente tenemos las refinerías, está en el Magdalena Medio, y pues tenemos un montón de tubos atravesando el país por todos sus lados. Entonces sí, hay zonas de mucha biodiversidad en el piedemonte llanero, y pues es importantísimo que Ecopetrol en ese momento esté en este proceso de planificación ambiental de la biodiversidad en sus zonas operativas,
ellos están apoyando muchísimo con becas, o sea, con dinero para becas, para estudios de fauna y de flora. Y pues yo creo que es importantísimo para el país poder contar con esos recursos, que realmente Claro. la parte ambiental es de las más pobres, por así decirlo, en cuanto a recursos del país. O sea, no es, o sea, no, pues, lo sabemos todos, o sea, hay necesidades mucho más apremiantes. Claro. En ese momento, uno de los temas que el gobierno ha trabajado muchísimo es el tema del fondo de adaptación. Después de las inundaciones gigantescas que tuvimos en el 2010-2011, en el cual, pues, no sé, yo creo que la mitad del país quedó bajo agua, porque fue un fenómeno de la Niña muy fuerte. En este momento se está haciendo un trabajo muy importante en el tema del fondo de adaptación para mitigar los impactos por estos fenómenos climáticos. Entonces yo creo que todo va relacionado, todo debería estar articulado de tal manera que los procesos y los cambios que tenemos en el país a nivel climático, a nivel ambiental, en los procesos de desarrollo, estén articulados para mitigar procesos de cambio climático, para apoyar procesos de conservación de las especies, de mantener nuestros servicios ecosistémicos, tanto para las zonas rurales como para las ciudades, que realmente los habitantes de las grandes ciudades al fin y al cabo son los más afectados, porque si no hay alimento en las zonas rurales para llevar a las grandes ciudades, pues es que vamos a tener un problema muy, muy grave en las ciudades. Sí, entonces yo creo que todo esto es sumamente importante trabajarlo y tratar de aunar esfuerzos desde todas las instituciones, desde la parte ambiental como de las empresas y desde las ONGs. A mí me parece sumamente importante lo que platicas, porque si bien el interés de la compañía petrolera por meterse en estas cuestiones de conservación y hacer un mejor uso del territorio, conservar la riqueza biológica de Colombia, viene por una demanda de estar cotizando en la bolsa de Nueva York, y por otro lado todo este plan de adaptación y mitigación del cambio climático viene también a raíz de una tragedia nacional que vivieron ustedes. Pero bueno, finalmente se están tomando las cartas en el asunto y se están haciendo las cosas encaminadas para que estos eventos climatológicos extremos asociados al calentamiento global, que los escenarios dicen que van a ser más frecuentes en el tiempo, pues estemos preparados para cuando vuelvan a acontecer. Sí, eso es fundamental. Aquí en México también hemos vivido tragedias de este tipo. Muchas veces nos quedamos en la parte pues discursiva, y realmente ya la parte de operación, por la cantidad de esfuerzo y de recursos que se necesita para echarlo adelante, pues las dejamos un poco rezagadas, sin tener la conciencia de la importancia que van a tener en un futuro el poder implementar estas acciones. ¿Tú qué opinas de esta situación? Bueno, es que son situaciones muy complejas. Yo creo que los humanos tenemos esta facilidad de adaptación que nos lleva a poder buscar soluciones. Pero yo creo que si nosotros no le ayudamos un poquito al planeta, puede que nosotros podamos adaptarnos, pero puede que nuestros ecosistemas no, y tengamos una gran pérdida, no solamente de especies, sino también humana. Claro. Porque vamos a tener pérdida de recursos, vamos a tener pérdida de alimentación, vamos a tener pérdida de recursos hídricos, y es que pues el planeta no da para tanto. Sí, lo que muchas veces se nos olvida, estando sobre todo en estos ámbitos de las grandes ciudades, es que todos los servicios ambientales que prestan los ecosistemas es los que nos permite la vida, permite que desarrollemos nuestras actividades productivas y que permiten la generación de los recursos con los que se van a financiar programas de educación, programas de desarrollo, crecimiento de infraestructura, de la industria, etcétera, ¿no? Y no sé si ustedes tienen el mismo problema que nosotros, y es que estamos perdiendo las personas rurales porque se van a vivir
Sí. a las franjas de miseria de las grandes ciudades. Tenemos el mismo problema. Entonces, yo creo que es muy importante el trabajo comunitario. O sea, yo creo que nuestra supervivencia como especie depende de apoyar a las comunidades rurales para que la gente de las ciudades salga de allí y vuelva a sus sitios, a sus regiones de origen o a otras zonas rurales, en los cuales tengan mejores oportunidades de vida, puedan tener una seguridad alimentaria y puedan ayudarnos a los de las ciudades a también tener seguridad alimentaria. Claro. En vez de seguir teniendo franjas de miseria y de pobreza como cinturones en las grandes ciudades. Yo creo que es muy importante ahora no solo el tener áreas de conservación que no se toquen, sino tener áreas productivas sostenibles, tener unas comunidades rurales fortalecidas, con alegría viviendo en sus territorios, porque yo creo que realmente lo más importante para todos es la felicidad de vivir y de estar en un entorno amable, amigable, limpio y en un buen estado. Entonces yo creo que el trabajo que debemos tener todos los que estamos involucrados es poder apoyar estos procesos de fortalecimiento comunitario. Sí, completamente de acuerdo. Y esto que comentas me recuerda a este concepto que hay pues en la parte andina de América del buen vivir. El buen vivir, sí. ¿Qué es esta forma de interpretar la vida? ¿Qué es el buen vivir? ¿Qué es el buen vivir? Pues mira, yo lo aprendí hace relativamente poco y lo aprendí de la mano de un grupo muy hermoso que vive en la Laguna de la Cocha, el cual he tenido el placer de conocer y de visitar. Es la laguna altoandina en mejor estado de conservación que tiene Latinoamérica. Y es una población de ancestros quillacingas, y ellos dicen que el buen vivir es vivir en paz y en armonía con su entorno, y es poder tener en el sitio donde viven todas sus necesidades básicas satisfechas. Ellos no tienen muchos recursos económicos, pero realmente yo pienso que son mucho más ricos que los grandes millonarios de todos los países. Tienen felicidad, tienen una casa que generalmente las han fabricado ellos mismos, tienen huertas, tienen animales, sus niños son niños muy felices, conocen y respetan sus áreas de bosque, conocen sus aves, conocen sus flores, sus orquídeas, y tú los ves, son gente muy humilde, pero es gente que te transmite mucha paz, mucha armonía, y realmente ese es el buen vivir del que ellos hablan. No tienen deudas. Entonces, yo creo que eso es importante. O sea, claro, si tú no tienes deudas, realmente puedes ser muy feliz. Claro, es cierto. Y la verdad es que es como toda esta armonía en la que ellos viven, su armonía en el entorno en el que están, en el que cuidan, el que tratan de mantener limpio, de no contaminarlo. Y es eso, es el cotidiano, el día a día en el que tú te levantas, puedes recoger tu cosecha, puedes alimentar a tu familia, educarlos y ser feliz. En términos generales es tener una vida feliz. Y sobre todo educarlos en esta relación para tener una paz con el exterior y en el interior de uno, de alguna forma fuera de todo el bombardeo publicitario que nos provoca toda esta sociedad consumista en extremo, que es la que nos ha llevado a consumir los recursos naturales del planeta de esta forma tan irracional, ¿verdad? Sí, totalmente. Total, es aprovechar los recursos que se tienen y es usar lo que se necesita, no tener
cosas adicionales y superfluas. Claro. No, pues qué interesante. Aquí en las culturas indígenas de México, pues también hay algún concepto similar. Desgraciadamente no lo hemos sabido aprovechar para poder transmitirlo a todas las comunidades rurales. Y lo que tú mencionas que sucede en Colombia también pasa aquí. En 40 años más o menos que había un balance de 50% de la población urbana y 50% de la población rural, nos hemos estado, me parece que ya estamos cerca del 80% de la población en las ciudades y solamente un 20% en las rurales, y con la carga de poder generar todos los alimentos para el resto de la población y de tener también unas prácticas amigables con el entorno para pues no deteriorar más los servicios ambientales de los que todos vivimos, ¿verdad? Sí, claro. Sí, es fundamental. Y lo otro es que otra de las cosas del buen vivir es alimentarnos de comida sana y no de cositas de paquetes. No cosas industrializadas. No cosas industrializadas, exactamente. Que bueno, finalmente nos dan ciertas ventajas en esta sociedad siempre con prisa, llena de estrés, pero también las repercusiones en la salud, todas estas nuevas enfermedades propias de las concentraciones urbanas, claro. No las viven en las comunidades rurales, ¿verdad? Y mucho menos si tienen este buen vivir. Claro, es una vida mucho más relajada, mucho más tranquila, sí. Y más sana. Y más sana, claro. Claro. Eso es fundamental, yo creo que eso es fundamental y creo que es como el centro para poder llegar a todo lo que deseamos, que es el tema del desarrollo sostenible. Yo creo que de ahí es cuando comenzamos ese proceso del buen vivir, es cuando podremos a futuro, si llegamos a permear todos estos ciclos gigantes que tenemos alrededor, yo creo que podemos tener un futuro mucho más amable. Claro. Y en este sentido, para poder alcanzar este futuro, ¿tú cómo ves el papel de la educación ambiental, de la transferencia de estos conocimientos de las comunidades hacia otras comunidades rurales y algunas urbanas, de estos cinturones de miseria que hablamos y que existen en todas nuestras ciudades latinoamericanas, desgraciadamente, y de otros continentes también? Pero en el caso latinoamericano, ¿cómo crees que este papel de la información, de la educación ambiental, de la difusión de estas prácticas ambientales para poder de alguna forma hacer ver a las personas que el regreso al campo es una opción real? Yo creo que es fundamental. Yo creo que la educación ambiental debe darse a todos los niveles. Yo creo que las comunidades locales que viven en sus zonas pueden enseñarnos muchísimo. Yo creo que ellos deberían ser nuestros maestros para poder empezar a tener un cambio de conciencia. Porque yo creo que uno de los grandes problemas que hay es que las personas de las grandes ciudades desprecian, por así decirlo, valoran muy poco el saber del campo. Creen que porque tienen muchos estudios o porque viven en casas muy grandes, muy modernas, son mejores. Yo creo que una de las cosas importantes es hacer un cambio de conciencia y que nos demos cuenta de que la vida en el campo es importante. Son personas muy valiosas, sus conocimientos son muy valiosos y no los podemos perder, porque lo que estamos perdiendo a nivel cultural es muy importante. Entonces, yo creo que es algo que debe ir en doble vía. O sea, desde la parte técnica de las personas que hemos trabajado y hemos estudiado estos temas, podemos hacer que estas tecnologías puedan ser mucho más fáciles y hacer menos difícil el trabajo en el campo, para que el trabajo del campo también pueda mejorar sus niveles de producción, pueda ayudar a la gente del campo a que ese trabajo no sea tan duro, porque es que el trabajo en el campo es muy pesado. Sí. Entonces, yo creo que podemos hacer un intercambio de tecnología hacia las zonas rurales, pero también es utilizar toda esta información que ha funcionado durante milenios. Así es.
también permee un poco hacia las grandes ciudades, o sea, que haya un flujo de información y tanto la información que viene de un lado como del otro es igual de importante. O sea, no porque las personas que estén en el campo y no hayan tenido estudios formales, no tengan conocimientos, tienen muchísimos conocimientos y esos conocimientos son muy importantes y deben ser valorados como tal. Y son conocimientos que se han ido pasando de generación en generación y que se han experimentado en el campo pues durante muchos siglos, ¿no? Y lo que hemos visto es que las personas que traen todo este conocimiento tradicional viven en los lugares que están mejor conservados de nuestros países. Eso debería decirnos muchas cosas. Claro. Entonces deberíamos aprovechar todo este conocimiento de ellos y apoyarlos con todas las técnicas y las facilidades que tenemos desde el conocimiento formal para que este intercambio de saberes realmente se dé y sea favorable no solamente para ellos, sino también para nosotros. Creo que es muy importante esto que señalas, necesidad de una comunicación de doble vía para poder tener una mejoría tanto en la parte rural como en la parte urbana. Combinación de los saberes, intercambio de conocimiento, el diálogo, como se dice, el diálogo de los saberes, es muy importante para poder lograr esto. Y en este punto la educación ambiental es fundamental, porque son los encargados de hacer traducible el discurso. ¿Por qué? Porque es que hay un punto en el cual la gente de las comunidades locales no se entienden con la gente que viene de afuera. Es cierto. Entonces, en ese punto es fundamental la educación ambiental, porque ahí es donde se da esta transcripción del discurso, algo que sea una traducción a lenguajes más simples, todo este gran conocimiento que puedan tener la educación formal. Pero cuando llega a las comunidades, pues es que no se entienden. Así, son lenguajes completamente distintos. Entonces es fundamental la educación ambiental en ese momento. Y muchas veces hasta son formas diferentes de comprender la relación con el entorno, ¿no? Claro. Entonces ahí yo creo que es fundamental todo el trabajo de educación ambiental y que están haciendo en este momento en casi todos los países. Y yo creo que es fundamental ese proceso de comunicación y de educación ambiental hacia los dos lados. Sí, completamente de acuerdo. Olga, un último mensaje que nos quieras compartir. No, pues estoy absolutamente feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo un poco. Ayer estuve muy feliz en el taller que di de herramientas de sistemas de información geográfica a los estudiantes y ver cómo tienen tan claro que tienen que hacer un cambio de conciencia, de que no pueden seguir creciendo de manera desmedida, sino hacerlo de una manera mucho más armónica, protegiendo y cuidando sus recursos naturales. Yo creo que pues que tenemos que ser optimistas, que aunque los pronósticos sean tan negativos, pues tenemos que tener fe de que podemos seguir viviendo en este planeta. Claro. Y no tener que buscar otro. No, porque eso, aunque quisiéramos, no nos van a dar las generaciones para todo lo que se necesita hacer. Pero creo que tienes razón en algo. Es muy motivante ver a estos grupos de jóvenes, estas nuevas generaciones, que de alguna forma ya tienen otra forma de concebir la relación que deben de tener con la naturaleza, las formas de producir y de desarrollarse. Y a mí me pasa exactamente lo mismo. Cada vez que convivo con las nuevas generaciones, transmitiendo mi conocimiento, contándoles mis experiencias, lo que ellos me retroalimentan a mí siempre me deja con una cuestión muy optimista de que si bien se ha avanzado poco, creo que estamos en un punto en que podemos empezar a recoger muchos de los frutos que durante tantos años, generaciones atrás de nosotros, con trabajos muy difíciles, que no tuvieran las condiciones que tenemos nosotros ahora, empezaron a sembrar, ¿verdad? Sí. Oye, pues qué gusto tenerte por aquí y ojalá no sea la última vez. No, espero que no. Y muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.